casa de Enrique Precedo. Él dice que es el primer campeón panamericano que hubo, porque participaba en el 4 y como era el número 1, fue el primero en llegar a la línea de llegada. Buenos días, ¿qué tal, Enrique? Buen día. Bueno, hoy lo vinimos a ver para recordar un poco la experiencia de haber participado en el primer Panamericano que se hizo en América, ¿no es cierto? ¿Qué nos cuenta de ese momento, de la competencia y de los compañeros que tuvo? Los compañeros que tuve fueron 2 del Tigre Boat y 2 de Rowing Cross argentino, que éramos Fischer y yo, y nos llevamos muy bien. Hacíamos los entrenamientos de madrugada al principio, y después ya nos habían acomodado un poco los horarios, y en fin, fue más liviana la cosa, porque eso de levantarse a las 4 de la mañana, remar, tomar el tren, irse a trabajar, volver al tren, era terrible, ¿no? Sobre todo en esa época que prácticamente para llegar era el tren o el 60, no había otra manera de llegar, ¿no es cierto? Bueno, y específicamente en la competencia en la competencia en sí del Panamericano, a ver qué nos puede contar. Bueno, como toda la tripulación bisoña que éramos nosotros en aquel entonces, en diferentes formas de encarar la cuestión, era un poco arriesgado meterse en una olla que uno no conoce el contenido que tiene adentro, ¿no? Pero en fin, la pasamos bien porque todos veníamos a hacer entrenamientos, estábamos muy fogueados, y la verdad que las personas que representaban a otros países fueron excelentísimos muchachos. Nos hicimos muy amigos con uno de nuestros viejos rivales en esa regacha, tanto es así que fuimos a Chile, y íbamos por 15 días y nos quedamos más o menos 6 meses, luego por el día en Chile, ¿no? Lindo, los chilenos han sido terriblemente amables con nosotros. Yo soy infinitamente agradecido de eso, ¿no? Porque no estaba a la vuelta de la esquina en aquel entonces, ¿no? Hoy el avión... ¿Y cómo fue la competencia, Enrique? ¿Fue reñida? No. Nosotros estábamos muy afilados porque veníamos de una larga serie de regatas nacionales. Y ya uno lo hacía prácticamente como automatismo, ¿no? Sí. Nada más que eso fue la primera vez que nosotros veíamos semejante cantidad de gente en Tigre, la calidad de la gente, estaba el presidente, su señora. Entonces, de cualquier manera, un poco de cerrar la garganta, si uno le encontraba, ¿no? Sí. En fin. ¿Pero ganaron fácil, quiere decir? No, fácil no, pero sí cómodos. Ganamos como por 3 largos y algo. No, muy. No fue por una cabeza. No. Y además, la ejecución en sí de la regata fue muy tranquila, porque no fue necesario decir que romperse, no, todo bien, sin ningún problema. Sin apuros. Y sobre todo que que lo que pusieron en práctica fue el esfuerzo, el trabajo de tanto tiempo que exactamente, nada más. Y
contendientes de fuste, como eran ciertos países, ni figuraron en el armado de la grilla final, ¿no? En fin. Cuando hizo alusión al presidente, en ese momento, para los que no tienen memoria, era Juan Domingo Perón y con su esposa Eva Perón, que estuvieron ahí con el Tecuara en la costa del río Luján, viendo la regata como era costumbre en esa época. Sí, efectivamente, y también quiero decir que nos recibieron con gran amabilidad a bordo del Tecuara. Estuvimos allí un rato. Yo tuve la suerte de conocer personalmente a Eva Perón, que desgraciadamente murió un par de años después, ¿no? Sí. Un par de años después, sí. Cuando íbamos a la residencia a veces a merendar, éramos 15 o 20 deportistas, aunque las tripulaciones y los integrantes de las diferentes versiones del atletismo y todo lo demás, eran muchos, éramos como 200 cuando nos reuníamos bien. Pero yo ahí conocí la bonomía del presidente, que se ponía a pasear con nosotros, un grupito de 5 o 6, nos juntábamos de metidos que éramos nada más, ¿no? Y ver cómo encaraba las cosas y decía, esto es lo importante, esto es aquello, esto es allá. Era una persona que sabía dónde apretar para juntar, no para separar. Exactamente. También recordamos que el timonel de ustedes, a ver. Sí, el timonel nuestro era el Mono Villa, que desde que tengo uso de razón escribe en la revista el Gráfico todas las alternativas de las diferentes competencias de remo que hubo en el país desde hace 50 años a la fecha, o más, 100 años a la fecha, ¿no? Bueno, ¿qué pasó que no pudieron ir a correr con ese bote a los Juegos Olímpicos? No, los Juegos Olímpicos fue después de los Panamericanos. La eliminatoria se hizo en La Plata, en la pista de remo del Club Regatas Avellaneda, y bueno, nos clasificamos, empezaron las gestiones, seguimos con el entrenamiento, pero de repente nos dijeron, no, miren, este asunto vamos a tener que cortarlo porque no hay fondos. Esa fue la... O sea que ya veníamos de esa época con los problemas económicos en el país, limitando... Bueno, el deporte era importante, pero después cuando había que poner el dinero para que un deportista representara al país se hacía difícil. Muy difícil, realmente muy difícil. Pero no es una cosa insalvable, porque después, por ejemplo, los muchachos chilenos nos invitaron a ir a Chile. Y las primeras noches dormimos directamente en el club, en el club de remo de Chile. Y estaba sobre el océano. Tenía una especie de escalinata con grandes lugares para sentarse, y eso era la tribuna de los que corrían en ese momento, ¿no? Pero nos trataron muy bien, fueron muy cariñosos, y de otros no recuerdo muchas cosas, ¿no? Hace unos cuantos años de todo esto, ¿no? No, por supuesto. Bueno, Enrique, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Y es una manera de refrescar a los jóvenes que el deporte no es el de ahora, sino que siempre estuvo presente en la Argentina y que hubo gente tan o más importante que algunos que se creen estrellas en este momento. Sí, efectivamente, eso es una gran verdad. Bueno, muchas gracias y buenos días. Buenos días.